Ya estamos transmitiendo en vivo por YouTube. Bueno, buenas tardes. Estamos en el curso de maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, en nuestra acostumbrada conferencia internacional de los días miércoles. Hoy tengo conmigo las cohortes 27, 28 y 29 de Rosario y la cohorte, creo que es la octava de Neuquén, para recibir con gran alegría y enorme emoción nuestra invitada de hoy, que es la profesora Mercedes Fernández López, doctora en Derecho por la Universidad de Alicante, donde es profesora de Derecho Procesal y dirige la maestría de práctica de litigación de la misma universidad, en la Escuela de Práctica Jurídica. Yo tuve la fortuna de conocer a la profesora Fernández López con motivo del curso de especialización que ya por segunda vez hemos hecho el año pasado en la Universidad de Alcalá, en la ciudad de Alcalá de Henares, desde la maestría en coparticipación con la Cátedra de Derecho Procesal de esa Universidad de Alcalá. Este año no pudimos hacerlo el año pasado y este año por supuesto tampoco por los problemas de pandemia que nos aquejan. Esperamos estar el año que viene nuevamente y ahí reencontrarnos, mi querida señora Mercedes. En ese momento nos acompañó ella en Alicante y nos dio una maravillosa conferencia sobre presunción de inocencia, las cosas que pasan alrededor de la presunción de inocencia. Eso me llevó a mí a tener con ella un conversatorio sobre la misma materia, y a que yo insista hoy con el tema, porque me parece que lo hace maravillosamente bien, y de que le he comprometido para que en esta maestría nos dé una conferencia sobre el tema presunción de inocencia y las cosas que se han ocurrido respecto del tema. Nuestra charla, como siempre, es de 1 hora, de 18 a 19 horas Argentina, para ellos ya es noche avanzada, y vamos a hacer un ratito antes para que cortes, Mercedes, para que tengan los alumnos la ocasión de preguntarte alguna cosa. Acordamos a las 19. Me quería te doy la más cordial bienvenida, ya esta es tu casa, sos profesora invitada permanente de la maestría, y te escuchamos con toda atención. Muchísimas gracias, Adolfo. Bueno, ¿se me escucha bien? Perfectamente bien. Perfecto. Bueno, pues encantadísima de compartir con ustedes esta hora. No es mucho tiempo, pero trataré de aprovecharlo al máximo para hablar del tema que Adolfo tan amablemente me ha pedido que comparta con ustedes y que, bueno, no es nada fácil para mí. Cuando he trabajado tantos años sobre presunción de inocencia, resumir, condensar en 1 hora, digamos casi 50 minutos, porque si luego queremos que haya algo de debate, de intervenciones, pues hay que ir al núcleo de la presunción de inocencia, pues no es nada fácil. Al contrario, me resulta muy, muy complicado seleccionar los temas. Es cierto que en ese conversatorio con Adolfo salieron algunas cuestiones que hoy, bueno, me pidió que más o menos reprodujera lo que allí abordamos. Bueno, voy a intentarlo en cierta manera y adaptarlo a lo que es una sesión de maestría de Derecho Procesal. Bueno, comenzaremos por la parte, digamos, más básica, por el principio, que es una presunción, que es la inocencia y que sería, en definitiva, la presunción de inocencia. Bueno, ¿qué es una presunción? Quien es jurista sabe que tanto el legislador como los jueces se sirven en muchísimas ocasiones de razonamientos de naturaleza presuntiva, es decir, de razonamientos a partir de los cuales se da por probado un hecho a partir de su relación o vinculación con otro hecho que ha quedado acreditado. Ese segundo hecho que se da por probado es un hecho sobre el que no ha recaído ningún tipo de prueba, pero que o bien el legislador o bien el juez, en función de la naturaleza de esa presunción, si es una presunción legal o jurisprudencial, considera que a partir, como digo, de esa relación con el hecho que ha quedado probado, podemos entender que la consecuencia necesaria es que ese otro hecho está probado, es decir, que lo razonable es considerar que ese otro hecho está probado. Bien, dentro de los distintos tipos de presunciones tenemos lo que podríamos llamar las presunciones clásicas, aquellas que tienen 3 elementos:
base, y el enlace, como digo, esa máxima de experiencia o esa regla que nos sirve de enlace para pasar del hecho base probado al hecho presumido, que es sobre el que no ha recaído ningún tipo de prueba, pero que concluimos que se ha producido, puesto que estamos ante la certeza de que se ha producido el hecho base, y junto a ellas tendríamos las que llamamos verdades interinas o presunciones aparentes. Es decir, aquellas en las que no hay realmente tres elementos, no tenemos un hecho base que hay que probar, sino que dados ciertos estados de cosas, generalmente el legislador, en este caso ya no hablamos de presunciones de naturaleza jurisprudencial, el legislador estipula por determinadas razones que no siempre tienen que ver con el hallazgo de la verdad, que un determinado hecho se tiene que dar por cierto. Bien, como saben, en el caso de las presunciones clásicas, estas que les refería como razonamientos que constan de tres elementos y a partir de los cuales podemos inferir la existencia de un hecho como probado, pueden ser o bien juris et de jure, en el caso en el que no admitan prueba en contrario, y juris tantum. Bien, primera cuestión, por tanto, creo que despejada, que es una presunción. Estos son los distintos tipos de presunciones, muy rápidamente, y ya les digo que la presunción de inocencia, aunque tenga que anticipar, irme un poquito más allá, la presunción de inocencia sería un tipo de presunción aparente o verdad interina, es decir, no tenemos tres elementos, no tenemos un hecho base que haya que probar para que se derive de ahí la inocencia, sino que la presunción de inocencia supone que una vez iniciado un proceso penal, solamente por el hecho de estar en marcha un procedimiento penal, se va a presumir la inocencia de la persona sometida a ese procedimiento. ¿Qué es la inocencia? Voy a hablar de inocencia en términos jurídicos, en términos procesales. No pretendo con ello abrir un debate filosófico acerca de qué es considerar a alguien inocente. A efectos procesales y por tanto a efectos institucionales, a efectos de cualquier sistema jurídico democrático, ser inocente implica no ser autor ni partícipe en unos hechos de naturaleza delictiva. O bien, obviamente, si estamos en un ámbito administrativo sancionador, no encontrarnos ante un sujeto que pueda ser declarado responsable, que no tenga algún tipo de responsabilidad sobre hechos que pudieran dar lugar a la imposición de una sanción administrativa. Bien, pues ¿qué es la presunción de inocencia? La presunción de inocencia es la necesidad, la estipulación legal, porque viene así establecida en todos nuestros ordenamientos, es ya un lugar común, es algo indudable en cualquier sistema democrático, porque así nos obligan los textos internacionales, porque así lo hemos asumido como principio básico de organización democrática, de organización de nuestro sistema penal, que cualquier persona sometida a un procedimiento penal tiene que ser considerada inocente hasta que sea declarada su culpabilidad. Y esto no hasta la sentencia definitiva, sino hasta la sentencia firme, es decir, la presunción de inocencia, aunque puede ir perdiendo cierta fuerza a lo largo del procedimiento, lo cierto es que protege a toda persona sometida a un procedimiento penal hasta que la sentencia deviene firme. Una vez que la sentencia es firme, ya podemos hablar de una verdadera declaración de culpabilidad con todos los efectos que ello conlleva, tanto por aplicación de una sanción como por la confirmación de todas esas pesquisas que se han llevado a cabo frente a esa persona y todas las posibles medidas cautelares que se le hayan podido imponer a lo largo del procedimiento. Pero cuando hablamos de presunción de inocencia, no nos podemos referir exclusivamente a esa obligación de tratar como inocente, ¿no? Como no partícipe, como no autor. La presunción de inocencia decimos siempre que tiene un carácter poliédrico, es un macroderecho. De hecho, hay algunos procesalistas y el tratamiento clásico que recibió la presunción de inocencia, sobre todo en el iluminismo y por parte de Beccaria también, es que estamos ante el principio nuclear del proceso penal. La presunción de inocencia se identifica como centro, como núcleo, como eje en torno al cual giran el resto de garantías
y el modo en el que configuramos nuestros procedimientos penales. Esto significa que la presunción de inocencia de alguna manera inunda todo el proceso penal, lo tiñe absolutamente. Y eso nos va a condicionar muchas cosas, ahora lo vamos a ver. Uno diría, uff, otra vez presunción de inocencia, pero si sobre la presunción de inocencia ya lo hemos dicho todo, ¿no? Ya se sabe todo, considerar al acusado inocente hasta que se demuestre lo contrario, exigir un alto grado de prueba. Claro, yo diría que en relación con lo que es el contenido básico y esencial de la presunción de inocencia, ya casi está dicho todo. Podemos ya, y creo que es un ejercicio necesario, seguir estudiándola para valorar qué tipos de matices hay que introducir, de qué manera esos postulados básicos y clásicos deben ser entendidos según va pasando el tiempo, según van transformándose nuestros procedimientos penales. Pero aunque haya un acuerdo, yo diría que en lo sustancial, en cuanto a lo que es la presunción de inocencia, sí que creo que no está todo dicho. La presunción de inocencia, como digo, al inundar, al afectar a todo el procedimiento penal, yo no llegaría a decir que es la razón de ser de todo procedimiento penal, pero sí estoy de acuerdo con la idea de que condiciona su contenido y condiciona su orientación. Y nos obliga a un ejercicio permanente, no solamente de revisión de sus postulados básicos, que como digo, más o menos vienen a estar claros, sino de evaluación y de control del ser y del deber ser de nuestros sistemas procesales penales. Por lo que se refiere no solamente a la actuación del legislador penal sustantivo, como a las posibles reformas también que se vayan realizando en el ámbito procesal, fundamentalmente en el ámbito procesal, pero también puede resultar afectada por las reformas penales, por reformas de tipos penales. Y sobre todo, tenemos que estar alerta en cómo los jueces aplican la presunción de inocencia. No basta la mera declaración constitucional, no basta el mero desarrollo legal de la presunción de inocencia, sino que lo importante es evaluar las prácticas operativas, es decir, cómo eso lo estamos llevando a la práctica. No solamente lo que el legislador dice que es la presunción de inocencia, sino realmente lo que es en función de cómo se ha desarrollado en la práctica, no solamente legislativa, sino también jurisprudencial, la presunción de inocencia. ¿Y qué es? ¿Qué podemos decir que es? Bueno, yo como les decía, la considero un derecho fundamental, un derecho humano de naturaleza poliédrica, es decir, tiene distintas caras y cada una de ellas está enfocada hacia un aspecto distinto del procedimiento penal. Hay una genérica, que es la que, a la que nos referimos como principio informador. Decimos que la presunción de inocencia es un principio informador del proceso penal y de esta manera venimos a señalar que la presunción de inocencia determina o configura el proceso penal de corte acusatorio, es decir, como regla general, todos nuestros sistemas procesales penales tienden a garantizar que toda persona sometida a un procedimiento penal no sea tratada como culpable hasta que sea condenada por una sentencia firme. Y por tanto, es preciso que el desarrollo de ese procedimiento penal esté en concordancia o de alguna manera respete en su esencia esa necesidad de tratar a la persona sometida en un procedimiento penal como si no hubiera cometido un hecho delictivo. No es una ficción, es una regla de trato que afecta no solamente, ahora lo vamos a ver, no solamente al juez, sino a todos los operadores que intervienen en un procedimiento penal. Pero vincula no solamente a esos operadores, vincula también al legislador penal, al legislador procesal. Por esto que les decía, no nos basta con la plasmación de este derecho en un texto constitucional. Tenemos que ir más allá y valorar en qué medida las normas de desarrollo de ese texto constitucional y las prácticas operativas de los jueces vienen a corroborar que esa presunción de inocencia tiene efectivo o a esa presunción de inocencia se le da efectivo cumplimiento en el procedimiento penal. De ahí
que en tanto principio informador del proceso penal se convierta también en criterio interpretativo de la normativa penal y procesal penal. Ese principio al que genéricamente aludimos como favor rei es un principio que tiene una conexión inescindible, una conexión necesaria con el principio de presunción de inocencia. Cualquier norma procesal o cualquier norma penal debe ser interpretada en la manera en la que esa norma sea más respetuosa con el derecho a la presunción de inocencia. Esto no siempre es fácil. Ahora, hoy no voy a poder entrar en detalle, espero que en ocasiones posteriores pueda hacerlo en cuestiones más puntuales o al hilo de sus preguntas al final de mi intervención, pero digamos que esta es la primera cuestión. Como principio informador, ¿en qué aspectos puede afectar o como criterio interpretativo más en concreto puede determinar la presunción de inocencia el modo de ser de nuestros procedimientos? Pues les pongo el ejemplo de los acuerdos en el ámbito penal que llevan lo que llamamos en términos generales justicia negociada, conocida de todos y usada en muchas ocasiones con carácter muy abusivo. En la medida en que nuestros sistemas penales cuentan en su gran mayoría con un problema de saturación provocado en muchas ocasiones por la falta de medios materiales y por la falta de inversiones, se ha tendido a potenciar, por un lado, métodos alternativos de resolución de conflictos que suponen de alguna manera una huida del procedimiento hacia otros métodos, sobre todo esos métodos heterocompositivos o autocompositivos en los que las partes víctima y victimario, en su caso, no me gusta nada esa expresión porque parece suponer que hay una responsabilidad que no ha sido siquiera declarada, llegan a un acuerdo e incluso en algunos países esos acuerdos pueden llegar a tener relevancia penal, es decir, afectar a la pena que se pudiera llegar a imponer. Bien, pues esa es una de las vías por las que se plantea esa huida del proceso penal, pero hay otras, y esas otras son, por ejemplo, los sistemas de justicia negociada. No solemos ver esa relación que para mí es directísima entre la justicia negociada, entre la posibilidad de llegar a acuerdos y la presunción de inocencia. Y es que estamos aceptando que frente a la declaración de culpabilidad emanada de una prueba disponible en el procedimiento acerca de la responsabilidad del acusado, la mera declaración autoinculpatoria del acusado aceptando su responsabilidad, ni siquiera la realidad de los hechos. En el sistema español, digo, no tengo ahora mucho tiempo para profundizar, pero en el sistema español ni siquiera es necesario que acepte los hechos. Basta con aceptar la pena que se le solicita. Se acepta su responsabilidad, con independencia de que haya otros medios de prueba que avalen esa declaración. Estamos ante una verdadera renuncia hacia la declaración de culpabilidad basada en verdaderas pruebas de cargo, que es uno de los sentidos que tiene la presunción de inocencia. ¿A dónde quiero ir con esto? Pues quiero ir básicamente a plantearles o a hacerles ver que cuando hablamos de justicia negociada, cuando hablamos, por ejemplo, de si debe o no aplicarse la presunción de inocencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando aparecen nuevas realidades que transforman nuestros procesos penales, tenemos que analizar esas nuevas realidades a través de la luz que nos proyectan las garantías procesales. Y entre ellas yo creo que la fundamental sería, por supuesto, el derecho de defensa también, pero la fundamental sería la presunción de inocencia. Y creo que esto es una perspectiva muy importante e interesante que no debemos perder de vista. Es también, en segundo lugar, una regla de tratamiento, y esto nos lleva a cómo yo les he descrito la presunción de inocencia. Como les decía, supone la obligación para el Estado de no tratar al investigado como autor o partícipe de unos hechos delictivos hasta tanto su responsabilidad sea legalmente declarada. Generalmente se ha analizado esta perspectiva desde la mirada o desde su vinculación o su relación y su tensión con la prisión provisional, pero en general afecta a la aplicación de cualquier medida cautelar que podamos imaginar y también a las medidas de protección. Las medidas de protección absolutamente necesarias en ciertas materias, como pueda ser el tema de la violencia de género, no implica necesariamente
que tengamos que desconocer que la presunción de inocencia tiene un papel muy importante que jugar en ese ámbito. Y es que yo no diría, aunque lo dije hace algunos años, pero siempre se está a tiempo de matizar, yo no diría que la presunción de inocencia, o perdón, al revés, que las medidas cautelares vulneran la presunción de inocencia. Diría que la presunción de inocencia impone límites a la adopción de las medidas cautelares. Es cierto que se trata de adoptar medidas limitativas de derechos, tanto en el caso de las cautelares como en el caso de las medidas de protección. Su naturaleza es distinta, pero en ambos casos tienen unos efectos idénticos, que es la limitación de derechos. El problema que se plantea es que se acuerdan sobre quien todavía no ha sido declarado culpable. Pero sí que es cierto que en el momento en el que se inicia un procedimiento penal, de alguna manera, y ese procedimiento penal se dirige contra un sujeto determinado, la misma formulación de una imputación supone no ya una manera de negar la presunción de inocencia, pero sí una justificación para que esa persona pueda ser sometida a ciertas medidas, siempre y cuando, como digo, con base en la presunción de inocencia, se den ciertos presupuestos. Tiene razón perfecto Andrés Ibáñez cuando dice que bueno, es una medida absolutamente imprescindible, la prisión provisional, lo son otras medidas cautelares, lo son las medidas de protección. ¿Qué nos aporta en este ámbito la presunción de inocencia? Podríamos decir, y él concluye, que vulneran la presunción de inocencia. Yo no lo creo, creo que más bien la limitan, ¿vale? Pero la limitan justificadamente, porque ningún derecho fundamental, ni siquiera el derecho a la vida, son derechos ilimitables. No hay ningún derecho fundamental absoluto. Todos los derechos bajo ciertos presupuestos pueden ser limitados en presencia de otros derechos de la misma categoría o incluso en presencia de valores institucionales. No puedo ahora tampoco detenerme en esto, pero es la razón, por ejemplo, por la que se pueden adoptar medidas de investigación que limiten derechos fundamentales. Ahí no tenemos otro derecho fundamental que pese más que el derecho del investigado a mantener la inviolabilidad de sus comunicaciones o de su domicilio. Pero sin embargo sí tenemos un valor institucional digno de protección, que es la investigación de los delitos, el ejercicio último del jus puniendi por parte del Estado. Bien, pues la posibilidad de acordar todas estas medidas limitativas pasa por una restricción de la presunción de inocencia como derecho no absoluto, pero sí como derecho que, pudiendo ser sometido a limitaciones, requiere de ciertos presupuestos. Y esa es la relación para mí que se establece entre medidas cautelares y presunción de inocencia. La presunción de inocencia nos impone unos límites férreos y, como decía Andrés Ibáñez, en su caso sí considera que vulnera la presunción de inocencia, pero me quedo con la conclusión. Lo que aporta la presunción de inocencia es, en todo caso, en la medida en que no podemos prescindir de medidas limitativas en determinados supuestos, nos aporta la necesidad de que el juez actúe con mala conciencia. Es decir, cuando el juez considera que tiene o valora si tiene que adoptar una medida cautelar o una medida de protección, tiene que actuar con la mala conciencia de que está limitando, dice él, de manera injustificada, yo creo que habría que decir de manera absolutamente extraordinaria, un derecho fundamental. Y en ese sentido lo que le impone son una fuerte carga de motivación y una fuerte justificación acerca de los presupuestos que se dan para acordar ese tipo de medida. Fumus boni iuris, periculum in mora, en fin, esas serían las justificaciones que el juez tiene que dar en su resolución. Pero obviamente estamos ante una imposibilidad de prescindir de ese tipo de medidas y, por tanto, en el debate teórico podríamos discutir sobre su justificación, pero en la práctica obviamente pues son totalmente imprescindibles. Importante también, como regla de tratamiento, la presunción de inocencia tiene
una vertiente exclusivamente, o tiene una eficacia, a mi juicio, exclusivamente procesal, no extraprocesal. Hablamos generalmente, o los políticos o en los medios de comunicación, quienes están sometidos a procedimientos mediáticos, generalmente hablan de que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia cuando en redes sociales o medios de comunicación se insinúa que han podido participar en un hecho delictivo o se hacen esos juicios paralelos tan terroríficos sobre determinadas causas penales. Yo diría que más bien esa vertiente extraprocesal habría que dejarla algo al margen y llevarla más bien a lo que es el derecho al honor, derecho a la propia imagen, etcétera, en función de cuáles sean las circunstancias, porque también el derecho al honor protege de ese tipo de manifestaciones, mientras que la presunción de inocencia es una garantía exclusivamente procesal. En el caso español, al menos, no sé exactamente en Argentina si está prevista en la Constitución dentro de las garantías del debido proceso, en nuestro caso lo está, y como tal, entiendo que exclusivamente proyecta su eficacia sobre el ámbito procesal. Eso significa que los particulares, los ciudadanos, no están vinculados por la presunción de inocencia, salvo aquellos que intervengan como parte en el procedimiento penal del sujeto beneficiado por la presunción de inocencia. Es decir, si hay una acusación particular, si la víctima está personada, ellos sí están vinculados por esa presunción, mientras que el resto de ciudadanos están vinculados por el derecho al honor de esa persona sometida a un procedimiento penal. Es también, en tercer lugar, la presunción de inocencia una regla probatoria, nos dice, nos marca el camino de cómo llegar a una sentencia condenatoria. Y desde este punto de vista es también, por tanto, esa regla probatoria la que nos indica cómo limitamos. Es decir, es un límite a la propia presunción de inocencia. Nos está diciendo que la presunción de inocencia no es ilimitable, no es absoluta, sino que en presencia de determinadas circunstancias se puede enervar y se puede llegar a una decisión de culpabilidad. ¿Cuáles son esas circunstancias? Pues la existencia de actividad probatoria, de cargo, practicada con todas las garantías y practicada fundamentalmente en el juicio oral. Aquí se suscitan muchas cuestiones. No puedo entrar nuevamente en detalle sobre todas, pero sí que me gustaría plantear algunas. La primera es, bueno, un presupuesto que creo que nadie discute, y es que se dice que la presunción de inocencia impone la carga de la prueba a la acusación. Bien, esto no es decir demasiado, realmente, si nos vamos a un procedimiento civil, ¿quién tiene la carga de la prueba? Normalmente, salvo que haya una regla de inversión de la carga de la prueba, el demandante tiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los tiene de los hechos impeditivos, extintivos, excluyentes. Es decir, cada parte tiene la responsabilidad de probar los hechos que le favorezcan, los hechos en los que sustentan su pretensión o su defensa. Pues lo mismo sucede en el procedimiento penal. Quien acusa tiene que probar. Desde ese punto de vista, decir que la acusación tiene la carga de la prueba, pues como digo, no es decir nada. Yo diría que la presunción de inocencia va más allá. La presunción de inocencia lo que nos viene a decir es que no cabe en ningún caso una inversión de la carga de la prueba. Y aquí sí encontramos una diferencia sustancial con el proceso civil. Porque en el proceso civil, los principios de facilidad probatoria, de disponibilidad, nos permiten, o incluso el propio legislador, en protección de ciertos valores, pueden estipular, pueden derivar en la consecuencia de que el demandante no tenga que quede liberado de acreditar algún hecho constitutivo y sea el demandado el que tenga que probar lo contrario. Bien, pues la presunción de inocencia bloquea esta posibilidad. Y lo que nos viene a decir es que en ningún caso cabe imponer la carga de la prueba de la inocencia al acusado. Y eso supone que es la acusación quien tiene necesariamente que aportar pruebas al procedimiento, quien tiene que, no digo ya convencer al juez, sino aportar
tal cantidad, no de pruebas, sino de elementos con fuerza probatoria suficiente como para que se dé por probada la hipótesis acusatoria. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa con las presunciones? ¿Qué pasa con determinados tipos penales que establecen de alguna manera que la acusación queda liberada de acreditar alguno de los elementos del tipo penal? Y pienso en el supuesto que ustedes tienen en su Código Penal, que ya ha sido avalado constitucionalmente, se ha considerado constitucionalmente legítimo, es el caso del enriquecimiento ilícito. Un tipo penal que en España se ha debatido con bastante profundidad en los últimos años acerca de su posible incorporación a nuestro Código Penal. Un tipo penal que generalmente casi tiene más valor simbólico que otra cosa, porque son muy pocas las condenas, por lo que tengo entendido, no sé si en Argentina, pero en otros países del ámbito latinoamericano, que apenas ha supuesto un número significativo de condenas, pero sí que tiene cierto valor simbólico. ¿Qué ocurre con este tipo penal? Bueno, pues uno diría, mientras mantenga la carga de la prueba en la acusación, no hay una verdadera confrontación con la presunción de inocencia. El tipo penal del enriquecimiento ilícito exige a la acusación acreditar que ha habido un enriquecimiento patrimonial desproporcionado, ¿vale? Es decir, que ha habido un incremento patrimonial. Por tanto, el elemento constitutivo del tipo objeto de prueba es el incremento patrimonial. La desproporción es un elemento valorativo, no es un elemento fáctico. ¿Y de qué queda liberado la acusación? Queda liberado de un elemento del tipo, que es que el origen de esos bienes, de ese incremento patrimonial, es ilícito. Eso es precisamente esa es la dificultad de perseguir este tipo de conductas, y es lo que lleva al legislador a tratar de facilitar esa carga probatoria de la acusación. Bien, nosotros en Europa no tenemos estos tipos penales, pero sí tenemos ciertas presunciones muy similares, sobre todo en tema de blanqueo de capitales, lavado de activos. Incluso en el Código Penal, previstas como indicios o elementos indiciarios que pueden derivar en que el juez estime que estamos ante un supuesto de lavado de activos. O en supuestos también en el ámbito del decomiso, elementos indiciarios que llevan a pensar que unos determinados bienes provienen de una actividad ilícita. Y son presunciones muy similares a las del enriquecimiento ilícito. Y respecto de este tipo de presunciones se ha pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tiene una indudable influencia. Ahí hay un diálogo importante entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo. ¿Y qué dice nuestro Tribunal Europeo? Pues que analizar la eficacia o los efectos de estas presunciones a la luz de la presunción de inocencia son legítimas siempre y cuando sean proporcionadas, es decir, se establezcan en tipos penales o para tipos penales en los que haya una dificultad evidente de investigación y persecución. Y lo que es más importante, viene a decir que, además de ese deber de guardar proporcionalidad, que la carga de la prueba tiene que seguir residiendo en la acusación. Y estos tipos y estos elementos indiciarios que establecen nuestros legisladores penales mantienen la carga de la prueba en la acusación. Lo que hacen es liberar de la prueba determinados hechos, pero no liberar de la prueba de los principales. Porque en el caso del enriquecimiento ilícito persiste la obligación de acreditar que había un incremento patrimonial, que es lo que hace realmente generar una sospecha grave de que ese incremento proviene de una actividad ilícita. Y además dice, bueno, y en cualquier caso, que esa presunción que subyace a esos tipos penales, esa presunción de ilicitud, permita que el acusado aporte prueba en contrario, es decir, que esos tipos penales de alguna manera no inviertan la carga de la prueba porque siga en la acusación, pero a la vez que el acusado pueda rebatir esa presunción legal.
y lo puede hacer desde el momento en que son presunciones iuris tantum. Si se limitara, se prohibiera la posibilidad de aportar pruebas en contrario, lógicamente sí estaríamos ante presunciones contrarias a la presunción de inocencia. Pero dentro de esos límites, creo que pueden aplicarse sin lugar a dudas. Se puede plantear también el problema de, bueno, ¿qué pasa con el silencio? Porque generalmente los códigos penales, en el caso del enriquecimiento ilícito, dicen que cuando el acusado no dé una razón atendible o razonable acerca del origen lícito de los bienes, ¿qué pasa? Se le obliga a probar la inocencia, se le obliga a probar el origen lícito. No, lo que se está diciendo es que una vez acreditado el incremento patrimonial, que es el elemento típico básico de ese delito, el acusado tiene la posibilidad de aportar prueba en contrario, es decir, de aportar prueba de la cual se desprenda que el origen es lícito. Puede hacerlo. ¿Qué ocurre si no lo hace? Supone... Uy, alguien ha encendido el micrófono y me oigo como... A ver, Linda. Ya, un ratito. A ver. Ahora, gracias. Supone, como les decía, la posibilidad de valorar el silencio, el no haber aportado esa versión razonable alternativa, como un elemento más con cierto peso, diría más bien meramente argumentativo o retórico, porque en realidad lo importante es que ha habido un incremento patrimonial y que no tenemos ninguna otra explicación razonable. Y eso significa que ya tenemos prueba de cargo por sí misma suficiente. El silencio no nos lleva a completar la prueba de cargo. La prueba de cargo ya es completa. ¿Qué ocurre con el silencio? Pues el silencio, dice el Tribunal Europeo, se podrá valorar, dice, como un indicio más. Yo ni siquiera le daría el valor de indicio, es que la prueba ya es completa, según las exigencias de ese tipo penal. Es que el silencio simplemente aporta un valor añadido de tipo argumentativo. Nos permite decir, y además, el juez cuando motiva su sentencia, y además no se ha dado explicación razonable acerca del origen lícito de esos bienes, con lo cual no tenemos más remedio que concluir, o no hay otra posibilidad que concluir que esta persona ha obtenido estos bienes de manera ilícita. Por tanto, esas presunciones no suponen en modo alguno una excepción a la carga de la prueba de la acusación, que sigue manteniendo esa responsabilidad. Otra cuestión que nos tenemos que plantear es, y que yo creo que es importante también a la hora de evaluar esas prácticas en nuestros tribunales, ¿en qué medida la prueba de oficio afecta a la carga de la prueba? Si decimos que la acusación tiene la carga de probar y que no puede haber ningún tipo de inversión en la carga de la prueba, ¿qué papel debe asumir el juez? Creo que el papel aquí de la presunción de inocencia es hacernos ver que el activismo judicial, que está muy de moda en los últimos años, en el ámbito latinoamericano, además yo cuando he estado en cursos en algunos países latinoamericanos, en Perú, en México, a mí de verdad me asombra la cantidad de seguidores que tiene, ¿no? Porque de alguna manera se ha impuesto esta idea de que el proceso penal tiene como fin último la búsqueda de la verdad. Y casi que esa búsqueda de la verdad hay que conseguirla a cualquier precio. Y yo la verdad es que mientras he visto cómo crecía ese fenómeno, yo me he aferrado a mis valores básicos como procesalista, en las que no puedo renunciar a la idea de que, el proceso penal se debe, por supuesto, a la búsqueda de la verdad, pero también a las garantías procesales. Y eso significa respetar, por supuesto, la presunción de inocencia, pero también la imparcialidad judicial. El activismo judicial, dentro de ciertos límites, puede tener cierto sentido, puede haber argumentos que lo
que lo sostengan, y yo durante algunos años también lo he defendido, pero hay una cuestión que mi contacto con la práctica judicial me hizo ver con bastante claridad, y es que cuando el órgano judicial toma partido tanto en la aportación de pruebas, y no hablo de la instrucción, mi sistema, a diferencia del de ustedes, es un sistema acusatorio, o sea, inquisitivo, acusatorio mixto, en el que todavía la instrucción se sigue ante un juez instructor, que es un juez distinto del que después va a dictar sentencia, pero digamos que en la fase de juicio oral, que es sobre todo en la que estoy pensando, la situación es idéntica. En ambos sistemas, en el argentino y en el español, el juez del enjuiciamiento es un juez imparcial, es un juez que ha tomado el mínimo contacto con las actuaciones que se han desarrollado en la fase de investigación y que, sin embargo, y hablo en este caso por el caso español, tiene ciertas facultades, ciertos poderes acerca de, por supuesto, la dirección del debate probatorio, la dirección de la prueba, de cómo se desarrolla el juicio oral, pero también incluso puede, al final del juicio oral, acordar la práctica de ciertas pruebas que las partes no hayan propuesto, o que de alguna manera completar esa actividad de parte. Y eso es lo que a mí me parece verdaderamente peligroso, porque sin discutir que eso creo que no afecta en nada a la imparcialidad judicial, los jueces no tienen necesariamente por qué perder su imparcialidad o actuar movidos porque no sean imparciales. Sí que es cierto que cuando desarrollan esa labor de completar la actividad de las partes, de alguna manera están poniendo en peligro la presunción de inocencia. Están poniéndose en la situación de que si se encuentran elementos de cargo, esos elementos de cargo se van a utilizar en contra del acusado. Y yo, ante esta eventualidad, porque podría ser que el juez no sabe de antemano el sentido de lo que va a encontrar, a veces lo puede imaginar, porque si le lanza preguntas a un testigo de cargo, sabe que muy probablemente lo que vaya a contestar va a perjudicar al acusado. Por lo tanto, se está poniendo, aunque no haya, como digo, una pérdida de imparcialidad, se está poniendo en la posición de acusado, de encontrar información para llegar a una sentencia condenatoria. Entonces yo soy bastante partidaria de que los jueces en la fase de enjuiciamiento se limiten exclusivamente a valorar las pruebas que le presenten las partes. No es su función completar una actividad probatoria incompleta ni sustituir el rol del acusador cuando considere que el acusador no ha cumplido con su trabajo. Para eso hay una división de funciones, una división de roles, y el procedimiento penal, dentro de ese diseño institucional y dentro de esas garantías que marcan el desarrollo de ese marco institucional, pues está para encontrar la verdad, pero en el marco de esas garantías procesales, y por tanto una verdad condicionada por el marco institucional en el que la vamos a buscar. Y esto me llevaría a la siguiente de las características o de las exigencias de la presunción de inocencia como regla probatoria, y es que la prueba sea obtenida con todas las garantías. Eso implica que la prueba ilícita, la prueba que ha vulnerado derechos fundamentales en su obtención, tiene que eliminarse del procedimiento penal. Se están haciendo propuestas en los últimos tiempos, y creo que mi querido amigo Jordi Ferrer, con que me une realmente una gran amistad, es uno de los que lo han defendido, que bueno, en esa nueva perspectiva del proceso penal como medio de obtención de la verdad, la prueba ilícita debe tener otro tipo de consecuencias distintas a su expulsión del procedimiento, y que quizá debería bastar con sancionar a los policías que hayan obtenido esa prueba ilícita, pero que si no se pone en cuestión su fiabilidad, esa prueba debe valer. Bueno, a mí esto me parece una llamada clarísima a vulnerar derechos fundamentales, tanto a las autoridades como a los particulares. No puedo entrar, nuevamente veo que me queda poquísimo tiempo ya para terminar la intervención, supuestamente 3-4 minutos, no sé si me va a dar tiempo.
No puedo entrar en esto en profundidad, pero sí les digo que tanto esto, como tanto esta nueva perspectiva, en la que parece que se aboga por darle valor a la prueba ilícita cuando no afecta a la fiabilidad de los medios de prueba así obtenidos, como el hacer recaer todo el fundamento de la prueba ilícita en el efecto disuasorio a la policía, creo que no encaja bien con la presunción de inocencia. El efecto disuasorio que le hemos comprado a los americanos, yo creo que realmente no nos permite explicar en toda su extensión la prueba ilícita. Los americanos lo han referido a ese efecto disuasorio porque la prueba ilícita no tiene un reflejo constitucional claro. En nuestro sistema, y hablo del español, los que puedan estar de alguna manera inspirados en los sistemas de la Europa continental, diría que el fundamento de la prueba ilícita reside en la garantía de los derechos fundamentales. Es un medio para garantizar, es un instrumento para garantizar el efectivo respeto a los derechos fundamentales. Y por supuesto, eso supone que tiene una función disuasoria. Claro, disuade a cualquier sujeto que esté en disposición de vulnerar un derecho fundamental, de vulnerarlo. ¿Y cómo evitamos esa vulneración? Privando de valor a lo que obtenga. ¿Qué dicen los americanos? No, esa función disuasoria se desarrolla exclusivamente o está referida exclusivamente a los agentes de policía, que son aquellos que se encargan de la investigación penal. No, pero es que nuestros sistemas procesales son sensiblemente distintos. Pero es que además los particulares también intervienen como parte en el procedimiento penal. En mi sistema, además, les cuento que la ley de enjuiciamiento civil, en el ámbito de los procedimientos civiles, aplica toda la doctrina de la prueba prohibida al ámbito civil, con lo cual hay esa teoría penal de que esto solo tiene un efecto disuasorio para la policía, no podríamos trasladarlo al procedimiento civil, donde también tenemos otros intervinientes, pero no precisamente a la policía. Con lo cual, sí que creo que hay que reconocerle ese efecto disuasorio, pero creo que debe extenderse a todos aquellos sujetos que estén en disposición de vulnerar un derecho fundamental. Y, por supuesto, no podemos o no debemos plantearnos en ningún caso mantener el valor probatorio, porque además está más que acreditado, donde así sucede, que sancionar o que la única consecuencia de la prueba ilícita sea sancionar al policía que ha vulnerado un derecho fundamental, no tiene, en este caso, ningún efecto disuasorio para las actuaciones de la policía. Bien, no me da tiempo a profundizar en el tema de la regla de juicio, que es la última de las manifestaciones de la presunción de inocencia. Pero sí les diré que, quizá adelantándome a alguna posible pregunta que pudiera haber, que una de las cuestiones que actualmente se están poniendo muy de moda en el ámbito del proceso penal fundamentalmente, pero en general en derecho procesal, a raíz de lo que ahora llamamos el razonamiento probatorio, ¿no? Que va más allá de lo que es lo puramente procedimental, lo puramente procesal, se ha puesto muy de moda hablar de estándares de prueba. Y yo pues voy a hacer una confesión, y es que después de llevar 22, 23 años trabajando y habiendo estudiado durante este tiempo la presunción de inocencia, que fue mi tema de tesis doctoral, he trabajado el tema de los estándares según ha ido poniéndose de moda este tema, y les confieso que yo no los entiendo. No entiendo los estándares de prueba. Tampoco entiendo, y bueno, creo que después de haber estudiado tanto me puedo permitir decirlo, confesarlo, y no tengo ningún problema ni ningún complejo en decirlo. Creo que tengo en este ámbito, en otras cosas a lo mejor no, pero en este ámbito tengo la formación suficiente como para decir con absoluta tranquilidad que no los entiendo y no quiero entenderlos. No los entiendo porque me parece una moda, me parece que es tratar de generar una necesidad que no tienen nuestros tribunales, que nuestros tribunales tienen otras necesidades reales, y que para saber exactamente cuáles son esas necesidades, pues hay que nadar entre dos aguas siempre. Los teóricos del derecho, y yo fundamentalmente me considero una teórica del derecho,
tenemos que hacer una teoría útil para la práctica. No podemos. Tenemos que hacer una muy buena teoría, muy anclada a los dogmas teóricos, pero sin perder de vista que tiene que ser una teoría útil para la práctica del derecho. Porque entonces, si perdemos esa conexión, estamos perdiendo el tiempo, no estamos... ¿Para qué hablamos? Para generar un diálogo o una discusión ante un auditorio universal, ¿no? Estas ideas de los filósofos de derecho, no. Nosotros tratamos de resolver problemas reales. Bien, pues el tema de los estándares de prueba supuestamente viene a resolver el problema de la suficiencia de la prueba. ¿Cuándo es la prueba suficiente? ¿Dónde marcamos el umbral de cuándo el juez tiene que declarar probado un hecho? ¿Nos dice la presunción de inocencia cuándo? No. Pero sí que es cierto que tenemos una idea intuitiva, esas frases que argumentativamente se meten en las sentencias. Prueba más allá de toda duda razonable. En España utilizamos esta expresión con bastante desde el año 99, mejor dicho. Empieza a asomar esta moda de incorporar esta coletilla de prueba más allá de toda duda razonable. Oh, tenemos un estándar de prueba. ¿Qué significa esto? Pues significa bien poco, pero sí nos da, yo no digo que sea totalmente inútil, lo que digo es que la presunción de inocencia implica un compromiso muy fuerte del Estado con el respeto a la libertad de sus ciudadanos y a sus derechos fundamentales. Y que unido a este compromiso va una exigencia que yo creo que viene a entenderse de manera casi natural. No hubiéramos necesitado casi ese estándar, pero bueno, se agradece que de alguna manera, ya sea con la duda razonable o ya sea hablando de que el juez tiene que estar absolutamente seguro de que los hechos han sucedido de esa manera. Hay distintas maneras de formularlo. Lo que nos vienen a aportar es una idea quizá muy intuitiva y que no vamos a poder concretar demasiado, acerca de la necesidad de que para condenar en el ámbito penal hace falta un nivel de prueba muy alto. ¿Eso significa que estamos dejando en manos del convencimiento del juez la decisión? Evidentemente no. Hay un libro que acaba de sacar nuevamente mi amigo Jordi Ferrer. Como digo, somos grandes amigos, pero en temas de derecho y razonamiento probatorio diferimos bastante en algunas cosas. Hablando de pruebas sin convicción. Supongo que han oído hablar del tema porque en redes sociales tiene una presencia inmensa, además de lo que me alegro porque va a generar un debate tremendo. Pero desde mi punto de vista, parte de un presupuesto en cierta medida falaz. Y es que los jueces toman sus decisiones exclusivamente sobre la base de lo que ellos creen que es la prueba y del resultado que a ellos les parece que se deriva de la prueba. Es decir, analizan el problema de la suficiencia de la prueba en clave meramente subjetivista. Como si el juez pudiera decir que yo considero que esto está probado, yo estoy convencido y por tanto yo voy a declarar probado este hecho, ¿no? Es que la declaración de hechos probados toma el convencimiento judicial como un mero presupuesto. Es muy complicado y yo creo que ahí no estoy de acuerdo con Jordi Ferrer. Es muy complicado que el juez declare probado un hecho si previamente no está convencido de que es así. Efectivamente, el convencimiento es un presupuesto, pero no es el fin de la prueba. El juez tiene que encontrar elementos de juicio, no solamente que le convenzan a él, que estén en disposición de convencer a cualquiera que se pusiera en su situación. Y que además exista una relación entre ese resultado probatorio y la realidad de los hechos. Esto no lo vamos a poder saber en todos los supuestos. ¿Cómo vamos a acercarnos a ese ideal regulativo de verdad? Porque no deja de ser un ideal regulativo el llegar a conocer la verdad. Pues lo vamos a saber única y exclusivamente a través de la motivación. Lo importante de los estándares de prueba, como digo, es primero que nos dan una idea aproximada, más intuitiva que otra cosa, pero no deja de ser aproximada, acerca del grado de prueba que necesitamos. Y tenemos claro, y creo que todos estamos de acuerdo, da igual si hablamos de prueba segura y convincente, de certeza, de prueba más allá de todo razonable, estamos de acuerdo en que en el ámbito penal la prueba de la culpabilidad tiene que ser muy alta y que no debe haber lugar a pensar que hay una hipótesis alternativa más favorable al acusado. Porque si eso sucede, si hay una posibilidad de que los hechos hubieran sucedido de otra manera más favorable para él,
realmente ahí se impone la obligación de dudar. Y en segundo lugar, impone también la obligación de motivar, es decir, de explicar, no el contexto de descubrimiento, que eso es, en España hay muchos jueces que todavía motivan mal en ese sentido. Decir lo que ha dicho el testigo no es motivar. Decir lo que ha dicho el testigo es ponerle en la sentencia, el testigo dijo esto, eso es dar cuenta del contexto de descubrimiento, pero lo que queremos es un contexto de justificación. Dígame usted cuáles son las razones por las que usted concluye que este hecho está probado. ¿Cuáles son las razones? Pues las razones son, obviamente si es prueba directa, es un testigo directo, pues la conexión es clara, porque el testigo tal dijo cuál y por tanto lo doy por probado. Pero a veces esa prueba no es tan sumamente directa y tenemos que establecer ciertas conexiones a partir de máxima de experiencia, y ahí es donde radica de verdad la dificultad de la motivación. Y eso es lo que creo que debe aportarnos al debate, el reforzar ese deber de motivación. En reabrir el debate acerca de qué ocurre con los órganos formados por legos en derecho, con el jurado. ¿Podemos realmente en sistemas democráticos hacer descansar nuestra justicia penal en tribunales en manos de jueces legos? En fin, todo ese debate, como digo, he tratado de resumir aquí en una hora, viene motivado porque la presunción de inocencia, aunque la tengamos clara en sus postulados esenciales, sigue siendo central y creo que siempre debe seguir estando de moda, porque sigue condicionando nuestra manera de ser de nuestros sistemas penales. No he dejado mucho tiempo al debate, lo siento muchísimo, pero no tengo ningún inconveniente en que podamos seguir hasta que ustedes consideren. Muchas gracias por su atención, ha sido un gusto. Mercedes, muchas gracias. Yo quiero decirle a los alumnos que nos están escuchando que yo estoy maravilladamente asombrado, impresionado, porque es la primera vez que escucho que alguien de España sostiene las cosas que está diciendo Mercedes. Yo hace mucho tiempo que estoy divorciado de las ideas de los filósofos europeos, italianos y españoles que están incursionando en la concepción de la sentencia. A partir de Michele Tarufo, y hablo de Jordi Ferreri y de Jordi Nieva, están haciendo todas unas, no evoluciones, sino unas involuciones judiciales que nos están llevando por mal camino, ¿no? Yo estoy asombradísimo de que digas que no te convence y estoy contentísimo. Tenemos un debate ahí, Jordi Ferrer y yo. No, lo vas a ganar totalmente. Bueno, no lo sé, ahí no es un debate, no es un debate, no es un paseíto que vas a pero hacer es un debate absolutamente amistoso donde hay Pero por supuesto, claro, y respetuoso y amistoso, claro, ¿no? Pero no nos hemos dejado ganar los procesalistas el tratamiento de la sentencia. El tratamiento de la sentencia. Y entonces lo hace gente que filosofa, que no litiga, que no está en los tribunales, que no sabe lo que es la angustia de un pleito, ni el cómo decide un juez, ¿no? Yo he sido juez 27 años de mi vida y entiendo las cosas que los estándares de prueba realmente no funcionan. En los conversatorios que tengo juntos, ya tuve uno con Mercedes, los invito a todos a ver uno que tuve con Jorge Federico Lee, que es el presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, acerca de lo que significa el más allá de todo razonable, y con Claudio Paravecino, que es un chileno, que escribió sobre lo que es la sana prueba, ¿no? Pero esto que me ha dicho Fernández, la doctora Mercedes Fernández, acerca de lo que es la prueba ilícita, me ha impresionado. Yo a partir de ahora les voy a proponer a los alumnos que en los próximos 15 días que vamos a tener vacaciones, hay un receso universitario desde el día 12 de julio hasta el día 27, esos 15 días, los voy a instar a que miren una película norteamericana, que en la Argentina se publicitó con el nombre de Verdugos de la Justicia. Quiero que la busquen en un videoclub, que la busquen en un YouTube, Verdugos de la Justicia, y que la miren. Es un caso de prueba ilícita donde los roles
de juez, defensor, acusador, testigo y abogado están maravillosamente descritos, ¿no? Y vamos a hacer, después de mirar esa película en estos 15 días de receso, vamos a hacer una suerte de taller de comprensión de lo que es la prueba ilícita, con otra charla sobre la prueba ilícita. Me parece de la mayor importancia haberla traído hoy a la maestría. Así que los invito, va a ser una tarea para calificar, hay que buscar la película, Los verdugos de la justicia. La vamos a ver y luego ya cuando retomemos esto, pues les voy a contar qué íbamos a hacer nosotros en nuestro trabajo. Y le invitaremos, por supuesto, a Mercedes, si quiere sumarse también al taller, para que nos enseñe sus pareceres sobre la prueba ilícita. Antes de la pregunta, quiero que sepan que el próximo miércoles 7, a las 4 de la tarde, van a tener todos una clase extra con el profesor Mario Baruca, camarista de Santa Fe, que nos va a dar motivos, va a ser una clase motivacional para hacer la tesis. Y a las 6 de la tarde, la conferencia internacional, en este caso, con Gabriel Hernández Villarreal, profesor colombiano de Derecho Procesal y hasta hace poco decano de la Facultad de la Universidad del Rosario en Bogotá. Bueno, nos quedan unos minutos. Si quieren hacerle preguntas a Mercedes Fernández, los invito, levanten la mano y les pido que aprovechemos la presencia de ella, ¿no? No. Hagámoslo, por favor. Preguntas. Bueno, en cualquier caso, yo quedo a su disposición. Si quieren, a través de Adolfo tienen mi correo electrónico, por si quisieran cuestionar cualquier cosa o información adicional, porque he tenido que quizá correr demasiado. No, pero no veo preguntas, no veo levantado de mano, así que ha sido extraordinariamente convincente. Entonces te agradezco muchísimo esto, te agradezco eso, con todo mi afecto. Vas a recibir ahora por correo, te voy a enviar una certificación de tu presencia como profesor invitado de esta carrera, a la cual has honrado con la presencia. Ya te está diciendo un juez, está diciendo excelente disertación. Te está mandando allí un mensajito. Gracias, Adrián, por el mensaje. Muchísimas gracias, Adrián, y muchas gracias. ¿Yalile? Sí. Muchísimas gracias. Otro excelente de Catamarca. Acá hay de toda América Latina, de todas las países argentinas. Gente, chao. Gracias, Mercedes.